Hola, soy la doctora Gabriela Ávila de Codet Vision Institute. Soy especialista en catarata, cirugía refractiva y glaucoma. Y el día de hoy vamos a platicar sobre lo que más googlean sobre glaucoma. Bueno, vamos comenzando. Entonces, en Google se busca la palabra glaucoma y aparece como primer lugar glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es un daño ocular que está localizado en el nervio óptico. Es un daño que puede ocasionar ceguera. Es la segunda causa de ceguera en el mundo y es una causa irreversible. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay daño, hay pérdida de campo de visión que ya no se puede recuperar. La segunda pregunta más frecuente es glaucoma causas. Bueno, hay muchas causas de glaucoma, pero se dividen en dos: las causas primarias y las causas secundarias. Dentro de las causas primarias tenemos que puede ser una enfermedad que puede ser ocasionada por un daño específicamente en la malla trabecular que ocasiona un aumento de la presión del ojo y un daño. La segunda causa es una mala circulación de la sangre dentro del nervio óptico y eso puede ocasionar que se vayan muriendo los axones o las fibras que constituyen al nervio óptico y eso ocasionar pérdida de visión, ya sea por aumento de las presiones del ojo o por un daño en la circulación de la sangre y por lo tanto tiene una mala irrigación. Y las causas secundarias, que son secundarias a presiones altas del ojo por medicamentos como esteroides, como prednisona, como medicamentos para el corazón o medicamentos que utilizan los médicos que pueden dañar parcialmente y mecánicamente el drenaje del humor acuoso y eso ocasionar un glaucoma secundario. También un glaucoma secundario a inflamaciones, glaucoma secundario también a diabetes maltratadas o diabetes que ya tienen daños oculares y glaucomas secundarios a cristalinos que están una parte de adentro del ojo que se llama cristalino que puede ir empujando también, que se llama glaucoma facolítico o glaucoma facomórfico u otras terminologías. El cristalino puede ser una causa de glaucoma. Glaucoma, tratamiento. El tratamiento para el glaucoma es bastante amplio. Hay muchas formas de atender el glaucoma. La primera forma de atender al glaucoma es con revisiones, prevención, revisiones periódicas una vez al año en donde los oftalmólogos toman la presión del ojo y revisan con una lámpara de hendidura las características de este nervio. Solamente así se puede detectar el glaucoma. Las personas cuando se detectan inicialmente generalmente ni siquiera venían a consulta sabiendo que tenían esta enfermedad. No es una enfermedad que la gente la busca. Generalmente nosotros les damos la noticia a los pacientes que tienen glaucoma. Entonces es una enfermedad que causa sorpresa. Las personas vienen por graduación de lentes o vienen porque ven un poco borroso, porque traen el ojo rojito, se revisan y se les da la noticia. Entonces el tratamiento, primero, prevención. Segundo, hay gotas. Tercero, hay láser. Cuarto, hay cirugía. Hay muchas gamas de tratamiento, afortunadamente. La cuarta búsqueda, googlearon glaucoma en perros. Bueno, yo soy especialista en humanos. Sí me han preguntado si a los perros les puede dar glaucoma. Sí, ciertas razas de perros tienen más tendencia a tener glaucoma, que puede ser un daño en el nervio óptico, sobre todo en razas de perros que son híbridas o razas de perro también que quieren conservar periódicamente la misma raza. Pueden tener enfermedades genéticas y dentro de esas pues poder ocasionar glaucoma. Desconozco más allá de eso. Hay especialistas oftalmólogos veterinarios que hacen primero veterinaria y después se van al área de oftalmología. Entonces yo creo que ellos pudieran responder mejor esta pregunta. Quinta búsqueda, glaucoma juvenil. Bueno, ciertamente es una de las clasificaciones del glaucoma.
El glaucoma juvenil se presenta generalmente después de los 6, 8 años de edad y cursa generalmente con presiones muy altas del ojo y daño inmediato al nervio óptico. Generalmente el glaucoma juvenil tiene una patología, un inicio congénito. Eso quiere decir que en tus genes tú ya tenías alguna malformación que iba a iniciar a partir de cierta edad, no desde que naces. Igual las causas genéticas no quiere decir que ahorita no las tengas, quiere decir que los genes están guardando para cierta edad la aparición de esa enfermedad, como en el caso del glaucoma juvenil. ¿Y cómo se presenta? Generalmente por presiones muy altas, y son glaucomas que son agresivos, por eso hay que ser muy insistentes en personas que tienen los ojos rojos, jóvenes que tienen los ojos rojos, jóvenes que se tallan mucho los ojos. Vayan a consulta para revisión y detección oportuna de este tipo de glaucomas. A ver. Glaucoma de ángulo cerrado. Es uno de los dos tipos principales de glaucoma que existen, de glaucomas primarios. El glaucoma primario de ángulo cerrado es un poco difícil de explicar porque primero tenemos que entender que el glaucoma es un daño del nervio óptico y este daño se hace por presión alta del ojo, como lo habíamos platicado. La presión se sube adentro del ojo porque no hay una buena filtración, porque el ojo tiene un mecanismo de nutrición interno en donde forma líquido y lo expulsa, forma líquido y lo expulsa. Entonces se expulsa en un anillo que tenemos en la parte anterior del ojo. Tenemos como una especie de anillo, así como si fuera una pulsera que va alrededor del lente intraocular. Entonces se le llama de ángulo cerrado porque el lente intraocular va empujando esa parte y va obstruyendo, o hay algunas causas que hacen que se vaya obstruyendo esta zona de drenaje que forma un ángulo y pues lo va cerrando. A eso se le llama glaucoma de ángulo cerrado. Es una cuestión mecánica. El daño al nervio óptico es el mismo en todos los tipos de glaucoma. El daño es exactamente el mismo, pero el mecanismo es diferente en cada uno. Siguiente pregunta. Glaucoma, síntomas. Inicialmente ninguno. Cuando hay síntomas, generalmente ya es porque la visión está perdida más allá de un 70 u 80%. Así que es importante acudir al oftalmólogo, revisarse, porque es una de las enfermedades silenciosas que desgraciadamente tenemos que nosotros decirle primero al paciente antes de que él se dé cuenta. Pero bueno, en casos muy avanzados ya vienen porque no ven bien en un ojo, porque ven a través de un campo de un tubito como si tuvieran vista de caballo, porque se están tropezando, porque se les atraviesan las cosas, porque tienen accidentes automovilísticos, porque no vieron a las personas y no iban a una gran velocidad. Son las mayores razones por las que vienen a consulta ya con nosotros, que es en casos avanzados. Glaucoma congénito. Bueno, esta es una de las divisiones del glaucoma. El glaucoma congénito es un glaucoma que aparece desde las primeras semanas de vida. Este tipo de glaucoma aparece en bebés que desde recién nacidos, desde la semana 1, semana 2 de nacimiento, muchas veces desde antes incluso, en donde empiezan con mucho lagrimeo los bebés, mucho lagrimean, o generalmente se le ven los ojos grandotes, tienen ojos grandes y empiezan con mucho lagrimeo, o un ojo grande y uno chiquito, o que se empieza a poner un ojo blanco. Inmediatamente esa es una emergencia y generalmente se tienen que meter a operar chiquititos los bebés para que puedan salvar la visión, porque el daño del nervio óptico, les repito, es irreversible. Afortunadamente los bebés tienen mejor pronóstico cuando se revisan y atienden a tiempo. Googlearon también glaucoma de ángulo abierto. Entonces ya preguntaron glaucoma de ángulo cerrado. Glaucoma de ángulo abierto es cuando las estructuras de esta malla trabecular, este canal que les había platicado, pues está abierto, pero de alguna manera tiene una porosidad limitada, o sea que están como muy duro, muy difícil de pasar
el líquido o el humor acuoso a través de esa malla y eso ocasiona que suba la presión y que finalmente, como todos los glaucomas, dañen el nervio óptico. Por lo tanto, el glaucoma de ángulo abierto conserva las estructuras, pero tienen una dureza mucho más consistente. Y pues de igual manera hay tratamientos, gotas, láser, cirugías y un sinfín de tratamientos que se pueden hacer para que se mantenga permeable esta malla. El glaucoma es curable. El glaucoma, el daño por el nervio óptico, el daño ya hecho, la ceguera ya hecha por glaucoma es incurable. Cualquier pérdida de visión no es curable. La presión alta del ojo que daña el nervio óptico, esa sí es tratable y curable. Se puede revertir la alta presión del ojo con láser, con cirugía, con gotas, con revisiones. Pero el daño por glaucoma no es curable. ¿El glaucoma es operable? Bueno, la presión alta del ojo que ocasiona glaucoma sí es operable. Tenemos diferentes tipos de cirugía, desde cirugías de trabeculectomía, así se llama una, válvulas, dispositivos de glaucoma de mínima invasión, y tenemos muchas opciones en este rango de cirugías. Entonces sí es operable la alta presión para el glaucoma. ¿El glaucoma es hereditario? Bueno, las personas que se les ha detectado glaucoma primario de ángulo abierto, generalmente sus hijos o los familiares tienen 4 veces más de presentar esta enfermedad a partir de los 40 años. Así que si tu papá, tu mamá o tus hermanos tienen glaucoma, es importante que vengas a revisarte porque definitivamente tienes 4 veces más posibilidades que la población normal de presentar esta enfermedad. ¿El glaucoma es contagioso? No, el glaucoma bajo ninguna circunstancia es contagioso. No es una enfermedad. Las enfermedades que se contagian son enfermedades que se ocasionan por virus, por bacterias o por virus o por bacterias principalmente. Así que el glaucoma no tiene un origen bacteriano ni un origen viral. El glaucoma no es contagioso bajo ninguna circunstancia. A ver. Bueno, se vinieron 2. Dice, ¿el glaucoma es una discapacidad? Sí. Es la principal discapacidad visual que existe en el mundo. El glaucoma ocasiona ceguera y la ceguera es una discapacidad. Las personas que no tienen visión o que tienen un glaucoma avanzado pueden tener un campo de visión tan pequeño que aunque no vean, hay personas que miran bien en cuanto al centro de su visión, pero alrededor no. Eso las hace con discapacidad para cruzar una calle, para poder ver bien hacia abajo o hacia arriba, porque la visión se considera tubular en casos avanzados de daño del nervio óptico. La mayoría de las personas con glaucoma, afortunadamente, ya en estos años se han detectado pues a tiempo y no llegan a tal grado de discapacidad visual, pero sí, es una discapacidad. ¿El glaucoma es cáncer? No, el glaucoma no es cáncer. El cáncer es una enfermedad en donde hay mucha reproducción de células en cualquier parte del cuerpo que ocasiona tumores. El glaucoma no tiene un origen tumoral, el glaucoma es un daño del nervio óptico. Ahora, un tumor cerca del nervio óptico sí puede dañarlo y ese daño es un glaucoma secundario a un tumor, pero no es un tumor. Definitivamente no es cáncer. ¿El glaucoma es una enfermedad crónica? Bueno, crónica se le llama a aquella enfermedad que tiene una duración mayor o igual a 3 meses. El glaucoma es un daño progresivo del nervio óptico a lo largo de la vida. Una persona que hoy tiene glaucoma debe de seguirse tratando durante toda la vida. Por lo tanto, es una enfermedad crónica, efectivamente. ¿El glaucoma es reversible?
No, el daño por el nervio óptico por glaucoma no es reversible, desgraciadamente. Pero muchas veces cuando llegan a consulta se encuentran estadios leves o moderados o incluso severos, pero no avanzan si es que llegan a tratarse o atenderse a tiempo. Así que no es reversible, sí es tratable para prevenir llegar a una discapacidad ocasionada por esta enfermedad. A ver, ¿qué más se pregunta? ¿El glaucoma es peligroso? Pues sí, dejar de ver es peligroso. La visión es uno de los órganos, uno de los sentidos que mayor falta nos hacen a nosotros para poder distinguir entre el día y la noche, para poder cruzar una calle, para poder trabajar, para poder hacer una vida normal. Entonces sí es peligroso porque si no se atiende, pues vamos a llegar a tener ceguera. Ok, ¿el glaucoma es mortal? No, el glaucoma no es mortal, ninguna enfermedad de los ojos es mortal a menos que tuviera alguna relación con enfermedades como cáncer, por ejemplo, pero el glaucoma no es mortal, afortunadamente. ¿Qué no se debe hacer cuando se tiene glaucoma? Bueno, pues primero debemos de saber qué tipo de glaucoma tienes, en qué estadio está. Entonces tenemos glaucomas primarios, glaucomas secundarios, tenemos personas que tienen la presión alta del ojo, tenemos personas que tienen avanzado esta enfermedad o personas que la tienen apenas que está comenzando. ¿Qué no se debe hacer? Generalmente no se deben hacer ejercicios físicos que involucren aumento de la presión abdominal o ejercicios como donde te pones de cabeza o donde cargas cosas pesadas que aumenta la presión abdominal, la presión torácica, aumentan la presión en el cuello y por lo tanto aumentan la presión ocular. Eso sería como de las cosas que se me ocurren decirle a una persona que me pregunta en la consulta: doctora, ¿qué es lo que no debo hacer? Sería lo único que les recomendaría, no hacer ejercicios que aumenten la presión del ojo. Las personas, por ejemplo, que trabajan en bandas, que tienen la tuba, que hacen mucha fuerza con instrumentos de aire para poder sacar el sonido, también aumenta la presión del cuello, aumenta la presión de la cara y por lo tanto tienen riesgo de que aumente la presión del ojo y que se dañe el nervio óptico y que ocasione glaucoma. Entonces son de las cosas que se me ocurre que no se deben de hacer. De ahí en fuera lo demás sí se puede hacer, se puede ver el celular, se puede ver la televisión. En casos de cierres angulares tenemos especificaciones muy precisas para ese tipo de pacientes, que en cada consulta se les va a decir primero qué tipo de pacientes tienen y todo, pero en sí el glaucoma la única especificación es cosas que aumenten la presión del cuerpo, de la cabeza, ¿no? Esto es muy interesante. ¿Qué es el glaucoma diabético? Bueno, déjenme les platico que las personas que tienen diabetes, generalmente de inicio mayor a 5 años, que tienen el azúcar, la glucosa en sangre por arriba de 140 todos los días, durante un periodo mayor a 5 años, se den cuenta o no, se tomen su metformina o no, se pongan su insulina o no, si la glucosa sube arriba de 140 por más de cierto tiempo, generalmente un diagnóstico mayor de 5 años, empiezan a tener un daño adentro del ojo, específicamente en la retina, en donde la circulación de la retina empieza a no funcionar bien por altos niveles de azúcar y entonces se empiezan a enviar señales por ciertos factores pequeñitos en donde se les da la instrucción al ojo de formar nueva circulación, que son nuevos vasos o neovasos, y estos nuevos vasos empiezan a ramificarse sin orden de forma de emergencia, como cuando se atora la circulación en las calles, empiezan a formar nuevas carreteras de emergencia, pero pues no están bien formadas, están incompletas y entonces empiezan a sangrar esos vasitos o empiezan a tapizar la zona de drenaje del ojo.
En el momento en donde se tapiza la zona de drenaje en los ojos diabéticos, empieza a subir la presión, a dañarse el nervio y a ocasionar un glaucoma específicamente muy agresivo que se llama glaucoma neovascular o glaucoma con formación de nuevos vasos. En estos casos, se tienen que poner muchos medicamentos en la retina, se tiene que poner láser, se tienen que poner gotas e incluso poner dispositivos valvulares, o sea, sustitutos de esa zona de drenaje que ya se dañó y se llenó de vasitos. Se tiene que colocar válvulas o tratamientos un poquito más agresivos. El glaucoma diabético es tremendo. Yo les recomiendo a todas las personas que tienen diabetes que por favor se estén checando su glucosa por arriba de 140. No es suficiente que tengan una buena dieta, no es suficiente que se tomen sus medicamentos si el azúcar está por arriba de 140. La gente busca ¿qué es un glaucoma traumático? Traumático se refiere a que el ojo recibió un trauma, un golpe, una lesión, un accidente. Un glaucoma traumático me imagino un boxeador o una riña, una pelea en la calle, en una fiesta, en donde se agarran a golpes, golpearon el ojo y viene el paciente corriendo porque pues se lastimó el ojo. Entonces en el momento en el que las personas reciben un golpe o incluso también se me ocurre un accidente automovilístico en donde sale la bolsa de aire, golpea la cara y golpea el ojo, son segundos que no te das cuenta. Entonces ese trauma que recibe el ojo con golpe o con esa bolsa de aire automáticamente mueve todas las estructuras del ojo tan fuerte que incluso puede ocasionar desprendimientos de partes del tejido, desprendimientos del cristalino, desprendimientos del iris, desprendimiento, jaloneos de la malla trabecular, que les repito está aquí alrededor como si fuera un collarete alrededor. Entonces esos golpes ocasionan liberación de inflamación y endurecimiento de la malla trabecular, lesiones directas en la malla, así se llama esa zona, y pues aumenta la presión del ojo. ¿Por qué? Porque no hay una buena filtración. Entonces el glaucoma traumático es un daño en el nervio óptico ocasionado por un golpe que se recibe que endurece la zona de drenaje y pues sube la presión del ojo y lo daña de forma irreversible. Otro daño traumático que ocasiona glaucoma traumático es un daño en el nervio óptico que está hasta atrás. Es muy difícil que se dañe directamente con un trauma el nervio óptico, más que nada es en la zona de drenaje que sube la presión, pero en alguna ocasión me ha tocado personas que han tenido accidentes en donde se fracturan la órbita y se secciona el nervio óptico o se daña y pues ocasiona ceguera. Entonces, esas son las principales causas de un glaucoma traumático. ¿Qué glaucoma es más peligroso? Peligroso en cuanto a pérdida de visión, pues el más peligroso es aquel que lleve más rápido a la ceguera. Es muy peligroso, por ejemplo, las personas que están usando esteroides, y esteroides me refiero a cosas tan inofensivas como ponerse las cremitas estas de cuadridermo, tetradermo en la cara, incluso en los pies o en las manos. Pueden aumentar la presión del ojo porque el mecanismo de absorción de los esteroides y el uso crónico, y como es algo que ahí venden súper barato y que me quita lo rojo, pues no se dan cuenta. Entonces es muy peligroso, sobre todo, usar medicamentos como esteroides. No llevar un buen control de la glucosa, arriba de 40, son los tipos de glaucoma más agresivos, los secundarios a esteroides, los secundarios a diabetes, los glaucomas que cierran rápido la zona de drenaje, como los glaucomas primarios de ángulo cerrado o glaucoma facomórfico, donde el cristalino se ensancha y te tapa la zona de drenaje. Y son los más peligrosos, ¿por qué? Porque de estar la persona bien, en pocas semanas puede llevar a una pérdida de visión irreversible. A diferencia del glaucoma primario de ángulo abierto, el glaucoma primario de ángulo abierto pueden pasar años para que las personas pierdan poco a poco la visión, mientras que los glaucomas por esteroides, por traumas, por diabetes, puede llevar a la pérdida de visión completa en semanas. Así que ese es el más peligroso.
Glaucoma, ¿qué medicamentos evitar? Ok, esta pregunta es súper importante. ¿Qué medicamentos evitar para el glaucoma? Desgraciadamente estamos inmersos en un mundo de ventas indiscriminadas de cualquier tipo, desde tratamientos tomados, tratamientos puestos, cremas y todo. Muchas de estas pueden ocasionar glaucoma. Una de las causas principales de glaucoma en personas jóvenes o en personas trabajadoras es el glaucoma secundario a esteroides. Ahorita que estuvimos en la época de COVID, muchas personas y muchos médicos recetaron dexametasona o utilizan cremas para la cara o cremas para los hongos en los pies o cremas para las úlceras en las manos porque lavan trastes y utilizan cremas como Cuadriderm o cremas como Tetraderm o cremas que tienen cantidades de esteroides. Esos esteroides se absorben, pasan por toda la circulación y uno de los efectos secundarios es tapar o endurecer la zona de drenaje del ojo y ocasionar un glaucoma irreversible. Tengo muchos pacientes jóvenes que llegan y se les tiene que interrogar el uso de medicamentos de este tipo porque muchas veces no los toman en cuenta, ni siquiera se toman como medicamentos, es una cremita, que nomás me pongo una cremita que me recetaron. Son terribles. De igual manera, en las alergias o infecciones en los ojos les dan muchos médicos o farmacéuticos que no son especialistas en los ojos, les dejan medicamentos como tobramicina, dexametasona, Gotadex, que son gotitas que tienen dexametasona para el ojo rojo. Las gotas para el ojo rojo generalmente ocasionan glaucoma, así que es muy importante que antes de utilizar gotas para los ojos que no sean lubricantes solamente, se compren con mucha cautela y bajo supervisión de un especialista que tomó previamente la presión del ojo y revisó su nervio óptico. No pueden estar utilizando ni cremas que sean para enrojecimientos de la piel, ni tampoco para alergias, y mucho menos ponerse gotas para las alergias, nada más con uso indiscriminado. Es muy importante, o sea, pueden llevar a la ceguera. Les repito, el glaucoma es irreversible y más secundario a esteroides o secundario a gotitas para las alergias o a cremas para la piel o a inyecciones para la espalda, dolores musculares que tengan dexametasona o esteroides. Glaucoma, ¿qué hacer? Visitar al oftalmólogo, tomarte la presión del ojo, que el especialista te revise la presión del ojo, revise el nervio óptico, llevando un seguimiento periódico para que esta enfermedad no avance y hacer todo lo posible para evitar la ceguera. Glaucoma, tratamiento. Lo que la gente ha googleado sobre tratamientos de glaucoma. Glaucoma, tratamiento, cirugía. Bueno, tenemos en el instituto muchos diferentes tipos de cirugías. Una de ellas, el glaucoma como tratamiento para cirugía va enfocado principalmente a aquellos daños en el nervio óptico ocasionados por aumento de presión, que a pesar de gotas y a pesar de otros medicamentos, la presión del ojo sigue alta y el nervio óptico se sigue dañando. Bajo estas circunstancias, cuando ya las gotas no fueron suficientes, el siguiente tratamiento es definitivamente hacer una cirugía. Y bueno, dependiendo de la severidad y del tipo de glaucoma, se van a elegir diferentes cirugías. Pueden ir desde una cirugía de catarata, aunque no tengas catarata, remover el cristalino, que es el lente que está dentro del ojo. Se tiene que remover, poner un lente intraocular, por ejemplo, para glaucomas de ángulo estrecho. Esa es una cirugía de catarata convencional. También una cirugía filtrante, que viene siendo formar, ya sea de forma sencilla, como es una trabeculectomía, en donde se forma un quiste aquí para tener un poquito más de espacio para la filtración del ojo, o si no, válvulas filtrantes, que son válvulas que van de la cámara anterior, o sea, de la zona de drenaje a un dispositivo especial. Tenemos también cirugías de glaucoma de mínima invasión, en donde dentro de la cirugía de catarata pues se pone algún dispositivo pequeño o se abre la zona de drenaje quirúrgicamente con la finalidad de bajar la presión del ojo. Entonces son las cirugías que se ofrecen para bajar la presión del ojo y así disminuir el riesgo de que se siga dañando el nervio óptico. Glaucoma, tratamiento, gotas.
Tenemos un sinfín de gotas como parte del tratamiento de glaucoma. Tenemos gotas que se utilizan una sola vez en la noche, 2 veces al día. Tenemos combinaciones de una sola gota, 2 gotas, 3 gotas, y todo va a depender del tipo de glaucoma y la severidad que tengan y la presión meta que se maneja. Eso quiere decir que depende de la severidad, cierta cantidad de presión del ojo es la que se debe de manejar. No hay un número exacto, todo depende de la severidad del glaucoma, la presión del ojo a la que debemos de llevarlos con gotas. Glaucoma, tratamiento con láser. Sí, tenemos 4 tipos diferentes de láseres para el glaucoma. Uno de ellos es el láser Jack, que es un láser que hace perforaciones en el iris para pacientes con glaucoma primario de ángulo estrecho. Tenemos también láser como trabeculoplastia selectiva con láser, que se llama SLT, para glaucoma primario de ángulo abierto, que maneja presiones altas y está en estadios leves o moderados. Tenemos otro láser que se llama diodo de micropulsado, que se coloca en quirófano y se coloca para disminuir la formación de líquido en el ojo. Y tenemos también diodo continuo o G-Proof, así se llama, que es para glaucomas avanzados, en donde ya se necesita bajar tremendamente la presión del ojo de forma urgente para que no se siga dañando, y generalmente es en glaucomas avanzados. Esos son los tratamientos con láseres. Glaucoma, tratamiento farmacológico. El glaucoma, tratamiento farmacológico tiene gotas y también en algunos casos de forma transitoria, o sea, durante unas semanas, pastillas para bajar la presión del ojo. Pero el tratamiento farmacológico son gotas y pastillas en algunos casos. Y pues bueno, listo. Hemos terminado, así que muchas gracias por su tiempo, y cualquier otra duda estamos aquí en el instituto para una consulta y la prevención oportuna. ¡Hasta luego!